Hola, nosotros vamos a hablar sobre el libro de Bioeconomía y el capitalismo cognitivo hacia un nuevo de acumulación. Vamos a hablar precisamente sobre el punto número 7, que es la explotación, alineación y nuevas subjetividades del trabajo. Mis compañeras son Cervantes Puerta Yoselin Tania, Cruz Martínez Mitzin Merlina y su servidora García Durán Lisset y Pérez González Andrea. La siguiente, por favor. Voy a hablarles sobre la explotación. Dentro de un contexto marxista, el concepto de explotación se refiere al trabajo vivo cuando éste es subsumido en el trabajo muerto de la máquina. De hecho, viene Müller en el año 2005, define la explotación como una explotación de grado 1 o una explotación de primer grado. El trabajo vivo se considera inmaterial y no se fija en el capital físico, por lo que el concepto de explotación es modificado o simplemente se desaparece. En el contexto de capitalismo, las fuerzas productivas y las relaciones sociales, estos son aspectos diferentes del desarrollo del individuo social, por lo que son vistos solo como unos medios de producción. La siguiente, por favor. El papel de la ciencia es vista como una variable propulsora de la acumulación cognitiva y el capital social es donde más que nada se genera la relación de explotación subyacente a la producción. Esto es una relación de explotación no medible en términos de tiempo de trabajo, pero más que nada viene dada por la entidad de la apropiación del bien. Dice que principalmente la propiedad del trabajo vivo. Esto es un trato como un componente de valor de uso de la fuerza de trabajo. Esto es por medio de los nuevos derechos de propiedad intelectual, en donde se refiere así al capital. Se trata de un capital del trabajo vivo o bien de una subsunción del trabajo vivo, que es un componente de valor de cambio. El trabajo vivo explota a otro trabajo vivo en un contexto de cooperación social. A la siguiente, por favor. En sí, entendemos a la explotación como una explotación de la expropiación de lo común. Y las relaciones y las comunicaciones son comunes. Y el capital busca apoderarse privadamente de parte de su riqueza. Nos habla de una explotación de grado 2. ¿Qué implica? Implica que el trabajo vivo sea explotado por otro trabajo vivo, que esto es un trabajo de mando y se convierte en capital. Nos habla de una explotación de conocimiento que el trabajo vivo produce. Esto es un intercambio de trabajo que significa un intercambio de conocimiento. Esto se lleva a cabo mediante una metamorfosis interna al capital, que eso es a través de la expropiación o hablando de la explotación del conocimiento del trabajo vivo. Y para concluir, el capitalismo cognitivo es de nivel de la explotación es mayor que en el capitalismo industrial fordista, aunque esta sea de un poco menos directo, de un modo menos directo. Entrando al contexto de la conclusión, puedo decir que una persona puede utilizar el beneficio para otra persona o el beneficio propio para otra persona, que es a lo que nos referimos con el trabajo vivo que explota a otro trabajo vivo, por lo que implica una explotación o apropiación del bien que está generando el obrero. No solo se da en un obrero de hombres, sino que también puede existir una explotación en el trabajo de mujeres o incluso en el trabajo infantil. Puede ser además una apropiación del bien o puede también ser una apropiación de parte del salario del obrero. O lo que también lo pueden hacer es de que se pueden apropiar o hacer trabajar más horas de las establecidas para generar el llamado plusvalor o para crear mayores mercancías para que exista la apropiación por parte del capitalista. Incluso como lo mencioné, en el capital social es en donde se genera o se crea la relación de explotación subyacente aplicado a la producción de plusvalor. Y esto es, por una parte, que el capitalista tiene, entre comillas, derecho a apropiarse de la mercancía que ya se produció.
pero no tiene derecho de apropiarse de gran parte del salario del obrero o hacerlo trabajar más horas de las establecidas, porque ya es ahí donde implica ya una explotación. Hola, mi nombre es Andrea Pérez González y yo les voy a hablar sobre la alineación. Siguiente, por favor. Bueno, en la lectura nos hace mención de que la alineación para Hegel es el momento dialéctico, antítesis, en la que la idea se objetiva y se vuelve otra cosa, es decir, la naturaleza superada por el espíritu, la síntesis. Para Feuerbach, la alineación es el proceso en el que el hombre proyecta su propia esencia en la divinidad, sometiéndose a la misma alineación religiosa. Y para Marx, la alineación se expresa a través de la división del trabajo y de sus múltiples ramificaciones. Siguiente, por favor. Sin embargo, la alineación no es nada de esto. La alineación va a ser, bueno, es el nivel de separación existente entre el sujeto trabajador y el objeto de trabajo que se produce en el momento mismo del intercambio del trabajo. No se va a mostrar como el resultado, bueno, no se muestra solo como el resultado, también lo hace en el acto de producción dentro de una propia actividad, dentro de una propia actividad productiva. El producto es el resultado de la producción del trabajo. La propia producción debe ser una expropiación en el acto o una expropiación de la actividad o actividad de expropiación. Siguiente, por favor. Y bueno, nos habla de que tenemos 4 aspectos fundamentales en la alineación del trabajo obrero. El primero es que el trabajador está alineado respecto del producto de su trabajo. Bueno, esto se refiere a que es el capital, ya que este no le pertenece, sino que se sitúa como una potencia dominadora. En el segundo aspecto es que el trabajador está alineado de su propia actividad. Esto es de que tiene la forma de un trabajo cuasinante, en el que el trabajador es un instrumento en manos de otro. En el tercer aspecto es que el trabajador está alineado de su propia esencia. Bueno, este es el trabajo libre, creativo, universal, pero al mismo tiempo el que se le impone un trabajo forzado, repetitivo y unilateral. En el número 4 es que el trabajador está alineado respecto de su prójimo. Bueno, este se identifica con el capitalista y esto hace que la relación entre el obrero y la humanidad sea conflictiva. Siguiente, por favor. Bueno, estos tipos de alineaciones tienen su origen de la naturaleza de la presentación laboral, que se caracteriza por la cesión de la disponibilidad laboral. Bueno, también nos habla de la prestación laboral, que entendemos del modo en que se utiliza la disponibilidad laboral. Esto puede ser declinada en función del grado de alineación contenida, en tanto implica la separación entre el trabajador y el objeto de trabajo. Cuando esta separación es máxima, o bien el objeto de trabajo es completamente expropiado al trabajador, se produce una total alineación. Aquello que recibe como precio es el valor con el que está alineado. El objeto de trabajo es expropiado por el trabajador, ya que no existe ninguna implicación emotivo vital en la prestación laboral, como se contempla en el futuro esfuerzo físico. A esto Marx le pone el nombre, o lo hace mención en la lectura, que es aquello que el obrero intercambia con el capital, es el propio trabajo. O sea que el trabajador da a cambio su propio trabajo de él para una paga. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del trabajo completamente cognitivo, se puede imaginar una implicación total de la mente y de las emociones del trabajador en
perjuicio de cualquier uso de la parte física del cuerpo. Y esto es que con el trabajo cognitivo tiende a ser predominante y este tipo de alineación tiende a desaparecer. Yo voy a hablar del siguiente tema, que es reflexiones acerca de la subjetividad puesta a trabajar. La siguiente, por favor. En la lectura nos explica que existen niveles en los que las condiciones cualitativas del trabajo son tan similares entre sí que pueden constituir una categoría laboral de referencia. Estos niveles o círculos concéntricos vienen definidos sobre la base de la intensidad de la división cognitiva e inmaterial del trabajo, al menos en los países del capitalismo avanzado. Con esto quiere decir que las diferencias entre los tipos de trabajo muchas veces pueden volverse tan estrechas que puede considerarse una misma categoría de trabajo en diferentes tipos de trabajo. La siguiente, por favor. Algunos elementos comunes relativos a los aspectos cualitativos de la prestación laboral pueden determinar las categorías de mayor importancia. Las categorías analizadas en esta lectura son el trabajo asalariado manual e intelectual, el trabajo autónomo de segunda generación, el trabajo para subordinado, el trabajo servil y de cuidados y el trabajo femenino. El siguiente, por favor. Se trata de seguir el método de Marx, indagar en la producción de la subjetividad. Nos explica en la lectura que según Marx, la subjetividad es efectivamente el resultado de las prácticas materiales de la producción. Con esto quiere decir que la subjetividad se refiere en cuanto al obrero comienza a hacer sus actividades. En la producción no se produce solamente un objeto por parte del sujeto, sino también un sujeto por parte del objeto. Con esta frase nos quiere dar a entender que muchas veces los materiales o la actividad que realiza un obrero no solo se hace del obrero al material, sino que también definiría las posiciones que tienen los obreros en la sociedad. La siguiente, por favor. La jerarquía está lejos de desaparecer, más aún tiende a ampliarse, ya que la estructura productiva no se puede dividir en la ya clásica que es obrero y trabajador, sino que se diluye de una forma flexible hasta englobar numerosas funciones y posiciones, cada una de las cuales designa una posición diferente en la división cognitiva del trabajo. Esto se refiere a la división de las clases sociales mediante el trabajo. Entonces, el siguiente punto es donde las diferencias de clases tienden a surgir y a configurarse diferentes niveles de subjetividad. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del trabajador asalariado autónomo, esta es la primera categoría y encierra todas las prestaciones de trabajo subordinado definidos como atípicos o bien caracterizados por la precariedad salarial y contractual sometidos a formas desiguales de contratación individual, en las que los individuos están solos frente a la arrogancia patronal como si fuesen trabajadores autónomos. Muchas veces se creía que el trabajo asalariado incluía a todos los trabajadores en donde existía una relación obrero-patrón. Sin embargo, en la actualidad se han dado diferentes divisiones de este trabajo asalariado, como lo es el trabajo autónomo, donde el propio obrero decide sus horarios o su espacio de trabajo. El siguiente, por favor. A este tipo de subjetividad conviene añadir la de todos aquellos que viven una situación laboral más estable, caracterizada por contratos laborales indefinidos. Si bien es cierto que para estos no existe precariedad objetiva, existe una suerte de precariedad potencial y psicológica. La subjetividad, como decía Marx, es la forma en que se ven los obreros frente a la sociedad o la forma en que se pueden definir a ellos mismos dependiendo del trabajo que forma parte de la sociedad. En este tipo de subjetividad del trabajador asalariado incluye a todos los trabajadores asalariados, incluyendo el autónomo, ya que los trabajadores consideran que se les trata muchas veces en condiciones de precariedad. La siguiente, por favor. El comportamiento subjetivo tiende a asimilarse a la condición de precariedad, aunque ésta no sea vivida de toda forma directa, pero casi la anticipa. En los países más avanzados,
El nivel de conocimientos requerido es, en cambio, más homogéneo y está caracterizado por un nivel de base de escasa cultura general y por una mayor especialización, insertada en cualquier caso en el marco del conocimiento estandarizado. Esto se refiere a que muchas veces el obrero quizá cree que no debe de tener suficientes conocimientos de cultura general, sino que lo que necesita saber principalmente es cómo manejar una máquina o cómo producir una misma mercancía. Bueno, ahora voy a hablar del trabajador artesano biopolítico de la subjetividad. Nos dice que hace referencia a todas las prestaciones laborales fuertemente caracterizadas por las actividades cognitivo-relacionales, en las que el uso de las cogniciones lingüístico, cerebral y experienciales recuerdan a las competencias individuales que los artesanos de los primeros años del siglo pasado debían tener para desarrollar su oficio. Aquí nos dice que el trabajo ya no solamente se basa en lo manual, sino que también tiene que ver con la información que tú tienes, con todos los conocimientos que llevas, y pues claramente eso te va a ir dando una mejor posibilidad de conseguir un mejor trabajo. La siguiente, por favor. También nos dice que esta independencia se declina esencialmente en un mayor grado de autonomía en la actividad decisional. Obviamente aquí nos dice que el sujeto, el trabajador, va a tener más responsabilidades y va a poder tomar decisiones más fuertes que tengan que ver a su labor. También nos dice que el elemento de individualismo está normalmente muy marcado, así como la condición de precariedad, y pues esta última suele ser experimentada e imaginada como una fase temporal en la que se paga por hacer crecer la propia capacidad personal, y pues entra el segmento del trabajo justo. Aquí se está diciendo, o bueno, el ejemplo que se me ocurre en este momento es las capacitaciones que se dan. Cuando entras a un trabajo, normalmente te pueden pagar por capacitaciones para pues hacer crecer más el conocimiento en dicha área en la que te quieran poner. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de cómo es todo esto en el nivel macro, y nos dice que las diferencias existentes vienen englobadas en una carrera individual rica en satisfacciones personales y en reconocimiento social. Este resultado es posible solo allí donde se desarrollan conocimientos tácticos que pueden aumentar la propia capacidad de ser contratados en una realidad caracterizada por la individualización de la contratación. Disculpen. Aquí también nos dice que obviamente los conocimientos que tú vas a tener, vas a poderlos utilizar para ahora sí que realizar el producto, y que de esa manera lo puedes desarrollar de una manera más eficiente. El siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de a nivel micro. Nos dice que los imaginarios son resultado del ambiente del trabajo, que la mayor parte de las veces es en un ambiente de equipo, donde prevalecen las relaciones informales más allá de las sólidas, jerárquicas establecidas. Aquí nos habla de que normalmente en este caso son trabajos en equipo, sin uno no puede depender del otro, y el ejemplo que se me ocurre aquí podría ser el de un restaurante. Todos tienen que estar escuchando, por ejemplo, el mesero siempre tiene que estar al pendiente de cuándo va a estar el pedido y tiene que ser rápido. También nos dice que el trabajo en equipo con el consecuente resulta de estar siempre disponible. Acaba por desarrollar relaciones de dependencia no tanto directas como psicológicas, que hacen que sea más difícil mantener la propia autonomía. La siguiente, por favor. Vamos a hablar también de la subjetividad del trabajo migrante, y nos dice que los procesos de internacionalización de la producción
no pueden tener otra salida que un incremento del proceso migratorio. Cuando más cognitivo e inmaterial se vuelve el trabajo, aumentará el trabajo de ciudadanos y servil. Cuando más aumente el trabajo servil y de ciudadanos, tendrá que aumentar la fuerza de trabajo de trabajo migrante. Aquí el texto nos dice que básicamente la migración es necesaria en un sistema capitalista. Sin migración, el sistema capitalista tampoco sería tan factible. Y imaginar que puede estar el capitalismo sin los migrantes es básicamente una locura, no es posible, porque si también cerramos fronteras y todo eso, dejamos de vender productos en otros lados y de consumir esos mismos productos, pues básicamente nos iríamos cambiando al sistema del comunismo y ya el capitalismo desaparecería por completo. La siguiente, por favor. Por último, vemos que la dependencia económica y el chantaje laboral se han convertido en los ejes que definen la subjetividad del trabajo migrante. Y pues ya como una conclusión tenemos que las subjetividades laborales se definen a través de la percepción social e individual del trabajo. El capitalismo cognitivo se ha definido como una nueva condición de dependencia cultural y psíquica. Y eso sería todo por mi parte.